Actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 7:11 de la mañana, 7:11 de la mañana. Vamos a conversar con el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Ricks. Buenos días, bienvenidos, don Jonathan. ¿Cómo se encuentra? Feliz año. Buenos días, estimado periodista y radioyentes. Ah, Hemos hablado mucho del tema de extinción de dominio y me gustaría en esta oportunidad explicarle, porque estoy seguro que muchas personas, y me gustaría que nos ayudara, don Jonathan, a definirle al oyente y a aquellos que nos siguen también en nuestras redes sociales, cómo explicarle qué es extinción de dominio, porque sí hablamos mucho de la ley de extinción de dominio, pero no les hemos explicado todavía a muchas personas, a lo mejor usted y yo entendemos de qué se trata, pero sería buena esta oportunidad para explicarle al oyente de qué se trata la extinción de dominio. Sí, la extinción de dominio, estimado periodista y radioyentes, consiste en la pérdida, es una consecuencia patrimonial, consistente en la pérdida a favor del Estado de la titularidad de los bienes que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional. Es decir, esos bienes que han sido adquiridos producto del delito, producto del narcotráfico, del robo, del hurto, del secuestro, de la extorsión y de cualquier acto considerado en nuestro ordenamiento jurídico como un delito, en donde las personas hacen uso de bienes que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional. Estos bienes son recuperados a favor del Estado para el desarrollo de obras de interés social y programas de prevención que le permitan resarcir el daño causado a la sociedad panameña. Ok, y lo que busca el Estado es actualmente que esos bienes existen, no tienen ustedes un control o se han inclusive en algunos casos perdido, deteriorados, hablamos de vehículos, de propiedades como residencia. Busca el Estado entonces tener esa oportunidad de ejercer un control y que esos bienes que fueron obtenidos de forma fraudulenta sean eh, redirigidos a funciones sociales o a funciones que el Estado puede invertir estos fondos. Sí, bueno, hay que tener presente que no se debe confundir el comiso penal que en la actualidad existe, porque en la actualidad hay una serie de bienes que son decomisados y Ujú. que tienen que esperar el resultado final de un proceso penal y Okay. que de ser encontrada inocente la persona, esos bienes tienen que ser devueltos a la misma persona con las consecuencias graves que muchas veces, como el Estado no es el mejor administrador de bienes, Ujú. estos bienes se han deteriorado, se han malogrado y el Estado se ve en la necesidad de resarcir el daño entonces a estas personas que reclaman sus bienes para buen uso. Con la extinción de dominio, nosotros podremos incorporar al marco jurídico panameño una figura novedosa que le permite a las autoridades judiciales quitarle el músculo financiero a las organizaciones criminales, independientemente del resultado penal. Porque si las personas que han sido investigadas, procesadas y se le determina la extinción, se les va a quitar ese dinero, esa propiedad de esos bienes que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional. Entonces es importante señalar que es una norma jurídica que va a fortalecer y a complementar la persecución criminal, va a fortalecer y a complementar la administración de justicia, con lo cual el Estado podrá recuperar estos bienes para el desarrollo de obras de interés social. Ahora, hay una reanuencia a que sea aprobado tal cual como ha sido presentado y sobre todo por la Asamblea Nacional. Hemos entrevistado a algunos abogados y se habla de que tal como se plantea puede ser una herramienta inclusive para persecuciones políticas. ¿Ha sido este el propósito del Ejecutivo o de esta institución de seguridad cuando presenta esta iniciativa legislativa, el utilizarlo de esta forma? No, por el contrario, periodista, se está desinformando a la sociedad panameña. Es Ujú. más, hay que señalarle a la población que el proyecto ha sufrido ya modificaciones porque no fue presentado ni con la intención de imponerle a la sociedad panameña algo que vaya en deterioro de la misma, ni por perseguir políticamente a quienes han hecho
de la política su modo de vida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros buscamos, junto al Ministerio de Economía y Finanzas, junto al Ministerio Público, junto al órgano judicial, fortalecer y complementar la persecución criminal. El documento, como he señalado hace unos segundos, fue modificado en 2 foros que ha organizado la Asamblea Nacional después de haber iniciado el primer debate y derivarlo a una subcomisión para la discusión, fortalecimiento y posible incorporación al marco jurídico, de tal forma que esas modificaciones por parte de miembros de la sociedad civil, hablemos del Colegio Nacional de Abogados, de la Universidad de Panamá, de la Cámara de Comercio e Industria y otros profesionales que pertenecen a estas organizaciones y personas interesadas en aportar, fortalecer el documento, se envió a la Asamblea Nacional para su discusión. Nosotros, responsablemente y con el legítimo interés, preocupados por la seguridad nacional, buscamos que se discuta, buscamos que generemos un consenso como nación y combatamos la criminalidad en todas sus manifestaciones. De lo contrario, seremos presos de estas organizaciones que hacen del delito su modo de vida, generan violencia en todas sus manifestaciones y están generando desasosiego e intranquilidad y afectan el desarrollo humano sostenible de la población panameña. Ahora, en su discurso, el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, decía, en Colombia se tardaron 16 años en lograr un consenso entre todas las partes. ¿Tiene la sociedad panameña tanto tiempo para recibir los beneficios que pueda brindar esta ley? Bueno, interesante los planteamientos, lo cual no es cierto. Colombia tiene 25 años de haber legislado sobre la extinción de dominio. Y cuando hacíamos las consultas, nosotros preocupados por lo que le puede significar a Panamá el mantener una lucha desigual, porque los dineros que son recaudados, que son administrados y los que hacen del delito su modo de vida, le generan un daño insostenible a la sociedad. Estos dineros en Colombia tuvieron que ser incautados en los años 90, cuando el narcotráfico se había apoderado de los poderes del Estado. ¿Necesitamos nosotros transitar por una situación como esa? Es la pregunta que le hago a la sociedad panameña. Estaban destinados a extinguirse, me decían los diputados y abogados de Colombia cuando fueron consultados al respecto, ya que Panamá, nosotros, junto al equipo que mencioné del órgano judicial del MEF y del Ministerio de Economía y Finanzas, consultamos las mejores prácticas. Colombia tiene 25 años de haber incorporado al marco jurídico su extinción. Ha sufrido 3 o 4 modificaciones importantes en estos 25 años y Panamá tiene más de 10 años ya de haber estado discutiendo la posible incorporación. Es hora de que Panamá genere un consenso en materia de persecución criminal, en materia de administración de justicia, que le permita combatir la delincuencia de manera justa, quitándole ese músculo financiero, quitándole esa capacidad operativa, quitándole esa capacidad de reclutamiento que tiene de nuevos miembros, en donde los niños, jóvenes y adolescentes piensan que hacer de delito su modo de vida es un mecanismo de subsistencia, porque estos dineros le generan un estatus dentro de la sociedad, lo cual no debe ser. Nosotros promovemos un desarrollo humano sostenible, un proyecto de vida para niños, niñas y adolescentes que les evite hacer del delito su modo de vida. ¿Es un proyecto de interés del Estado panameño o es un proyecto que fue impuesto por el gobierno norteamericano? Se especuló mucho y se cuestionó mucho las declaraciones que diera la embajadora en su momento por aquellos principalmente que adversan este proyecto de ley. ¿Sienten ustedes que fue una intromisión las declaraciones de la embajadora y si realmente esto tiene que ver con una solicitud hecha por el gobierno de los Estados Unidos a Panamá? Mire, Panamá es objeto de investigaciones internacionales, es objeto de señalamiento producto de las listas grises y el mal manejo de fondos provenientes del narcotráfico y delitos conexos. Los señalamientos de la embajadora fueron simplemente orientados a promover el consenso, una discusión responsable y que se entienda que las naciones del mundo estamos obligadas responsablemente a buscar fortalecer los mecanismos de persecución criminal.
buscar esos mecanismos que nos permitan debilitar el músculo financiero de las organizaciones criminales. Panamá en este momento se enfrenta a un debate histórico, porque como he señalado, hace más de 10 años se está discutiendo la posibilidad de incorporar al marco jurídico panameño la extinción de dominio de bienes ilícitos. Temor deben de tener los delincuentes, temor deben de tener los criminales de que se incorpore al marco jurídico una ley adaptada a nuestra realidad. Es importante señalar que el Ministerio de Seguridad Pública no ha buscado imponer. Nosotros no hemos recibido ni una orden de los Estados Unidos a través de la embajada. Nosotros preocupados y con ese legítimo interés de promover una nación segura, de darle estabilidad social, de buscar que se respete el Estado democrático en el que vivimos y con el que necesitamos mantener una convivencia pacífica y armónica para todos los ciudadanos, hemos tratado de impulsar la incorporación de este proyecto de ley. Ese es el señalamiento que puedo darle a la ciudadanía panameña, que tengan la tranquilidad de que las personas que estamos en este momento en el Ministerio de Seguridad Pública, el ministro de Seguridad y su equipo de trabajo, responsablemente estamos haciendo los señalamientos y advirtiendo las consecuencias negativas de no contar con una herramienta jurídica que le permita a la Administración de Justicia combatir la delincuencia de manera equitativa, de tal forma que los delincuentes no se tomen el poder y administración del Estado. Esa más o menos quería ahondar un poquito más en esa respuesta que usted acaba de dar al final, porque quería que nos planteara, para entender la posición del Ejecutivo, qué tanto hemos perdido como sociedad panameña al no tener una ley que le permita a la justicia ejecutar la extinción de dominio. Bueno, vemos cómo la corrupción se promueve a través de fondos ilícitos, a través de fondos, se simulan actividades ilícitas que generan una competencia desleal que muchas veces no se ha estado señalando y advirtiendo ante la opinión pública. Estos fondos provenientes del narcotráfico y delitos conexos que promueven la corrupción generan inestabilidad democrática. Panamá ha visto cómo el desplazamiento geográfico de la violencia se ha ido intensificando, en donde vemos lugares en donde no se daban hechos criminales que han sido o han intentado ser tomados por las organizaciones criminales en ese desplazamiento geográfico de la violencia producto de la lucha de poderes, la lucha por el control de las drogas y esos delitos conexos, en donde los jóvenes que están creciendo han asumido que del delito pueden vivir, del delito pueden gozar y usufructuar de derechos que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional. Nosotros hemos advertido esto y señalamos que Panamá tiene una oportunidad histórica de incorporarse a ese eslabón en materia de seguridad. El debate, ¿por qué evitar el debate de la extinción de dominio? Vamos a la Asamblea Nacional, el lugar por excelencia para debatir sobre la incorporación de esta ley y generemos consenso, generemos un procedimiento judicial que le permita a los fiscales y a los jueces quitarles a esos bienes que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional a los criminales que han hecho del delito su modo de vida. ¿Qué tan dispuestos están ustedes a ceder y ampliar el marco del debate y a que se modifique esta ley, pero pero que a la vez siga garantizando esa lucha contra el crimen? ¿Qué margen hay en ese diálogo? Es que cuando se ha señalado, estimado periodista y radioyentes, que no se va a retirar, no significa que no se discuta el proyecto. Lo que hemos dicho es que no podemos permitir dilatar la discusión en la Asamblea Nacional. El debate está abierto. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de promover ese debate, de generar el consenso y de adaptar un documento a la realidad nacional. El Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con el órgano judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio Público, no se han opuesto a la discusión del mismo. Por el contrario, hemos sido partícipes de foros que han permitido generar un debate técnico profesional que le permita al Estado panameño la incorporación al marco jurídico de la extinción de dominio. Bueno, muchas gracias a Jonathan Rix, secretario general del Ministerio de Seguridad. Gracias por compartir con nosotros y sobre todo la parte esa que queríamos hacer el día de hoy de docencia, ¿no? De que el panameño de a pie, el que va en el taxi a esta hora, el que está en la casa cocinando, tomándose un café, entienda bien el contexto de
por ejemplo, por su versión de lo que se busca con la extinción de dominio y de qué se trata realmente la extinción de dominio. Que tenga muy buenos días. Buenos días, estimado periodista, siempre a la orden. Bueno. ¿Qué dicen las redes en Panamá hoy?